Ay, esta es como la... Ya perdí la cuenta de la vez que grabo esto, ya me estresé, no está saliendo como yo quiero, pero quiero hacer un descargo de responsabilidad, un disclaimer respecto a este video y la elaboración del mismo. El maestro me había dicho de que las imágenes y el contenido visual de este video debería coincidir con lo que yo esté hablando. No quería hacer eso, no quería que parecieran de que las 50 primeras imágenes que me aparecieron en Google y yo de que hablando en el fondo. Detesto con todo mi ser ese tipo de videos. Entonces lo que voy a hacer a continuación será poner un video de parkour de Minecraft relajante y poner imágenes en los momentos que yo considere prudentes. No de que siempre, pero intentaré hacerlo de que cuando sea necesario, ya que el profesor no me dejó poner un video de Laura Bozo durmiendo y yo hablando por encima. Bueno, eso a ustedes no les importa, pero ya, fin del paréntesis de este disclaimer de por qué me estoy estresando tanto haciendo este video. Y a continuación les hablaré de experiencias que he tenido interactuando con personas que tienen algún tipo de discapacidad auditiva. No han sido tantas porque en realidad es ninguna, pero intentaré focalizar experiencias que han tenido miembros pertenecientes a la comunidad sorda con personas oyentes. Y para ello es necesario que entendamos algunos conceptos básicos respecto a la inclusión, diversidad y toda esta tipología que existe relacionada a las personas con algún tipo de discapacidad, haciendo énfasis en las personas que tienen discapacidad auditiva. ¿Qué es diversidad? La RAE dice variedad, semejanza, diferencia. O sea, nada. La RAE se va más al apartado cultural que todo lo que existe relacionado a la diversidad, pero entendemos que es toda la variedad de personas que existen en el mundo y que tienen problemas individuales y forman parte de algún tipo de comunidad o pertenecen a algún tipo de sesgo, minoría o mayoría dentro del espectro que es la humanidad misma. Otro concepto que vamos a manejar es la parte de discapacidad auditiva, que nos hace referencia a los daños que pueden tener el oído interno o los nervios que se encuentran dentro de causados por algún defecto congénito, lesiones, enfermedades, etcétera. Pero lo que nos interesa saber es la parte de la hipoacusia prelocutiva, que es cuando la sordera tiene lugar antes del desarrollo del lenguaje, y la otra es la hipoacusia postlocutiva, que tiene lugar cuando el lenguaje ya está desarrollado, que serían los dos tipos de sordera que existen. El siguiente término es inclusión y la RAE nos dice acción y efecto de incluir. O sea, nada. Lo que yo aprendí en la escuela respecto a la inclusión y a lo que el maestro nos hizo entender es que hay una diferencia entre inclusión e integración. La parte de integración, por aquí voy a poner una imagen, nos habla de que las personas con algún tipo de discapacidad se adaptan a la sociedad, mientras que la inclusión funciona absolutamente al contrario. La sociedad es quien se adapta a este tipo de personas. A continuación narraremos vivencias que han tenido miembros pertenecientes de la comunidad sorda en cuanto a la integración que han tenido en sociedad. Un miembro perteneciente a esta comunidad nos decía que él nació en una familia de personas sordas, entonces no miraba que su discapacidad auditiva fuese algún tipo de discapacidad, él lo miraba como algo normal, lo cual le ayudaba a formar vínculos dentro de y no percibirlo como una discapacidad. Para ello es necesario que nos remontemos a un contexto histórico para ver las raíces de dónde surge el concepto de sordera. Nos remontamos a la antigua Grecia y al Imperio Romano. Nos decía que las personas que tenían sordera eran consideradas como una maldición, ya que esto les impedía la comunicación con otros. Los sordos que no habían aprendido a hablar eran ridiculizados, excluidos de la vida social, clasificados como no inteligentes y personas sin estatus, incluso en ocasiones inferiores a los animales. El lenguaje era el sello distintivo del humano, por lo que la mudez era más que una condición física. La incapacidad para hablar iba de la mano con la incapacidad de razonar, de la mano con la estupidez. Que si somos un tanto objetivos nos podemos poner a pensar que no es muy diferente de la construcción que tenemos socialmente en la actualidad, pues, porque muchas de las tabúes que existen respecto a varias cosas surgen desde el desconocimiento, actúan desde la ignorancia y nos delimitan como sociedad, nos dejan en el retraso. Te lo pongo de la siguiente manera: una persona que tiene una capacidad de lenguaje muy buena, que no se traba al hablar como yo, puede ser catalogada como una persona capaz, pudiente, eficaz, y una persona que carece de estos atributos puede ser considerada como inexperta o un tanto analfabeta, características negativas que se le pueden adjudicar a una persona que no tiene una capacidad de lenguaje tan desarrollada como una persona que sí las tiene. Triste, pero cierto. Un morro decía que uno de los problemas que se le presentaba al momento de interactuar con una persona oyente o una persona sorda era que la persona oyente no gesticula bien, no sabe hablar bien, yo tampoco, ¿verdad? Pero eso dificulta que la persona sorda pueda leer su boca, pueda leer sus labios y pueda entender lo que está intentando comunicarse. Si fuéramos conscientes de que el simple hecho de gesticular bien ayuda a las personas con sordera, seríamos más eficientes y más capaces de entender que las personas necesitan que hablemos de una manera correcta. Otra cosa que decía el vato era de que en los puestos de poder no hay gente sorda, puro oyente. Entonces eso hace que se sientan menospreciados y pues la neta tiene razón. Porque si te pones a pensar, si no tienes algún referente que diga de que, ay, yo que cuando sea grande quiero ser presidente, pues te agüita saber que tú como persona sorda no vas a poder llegar al grado de una persona que tiene esta parte de la comunicación como en una ventaja. Si a esto le sumamos que la educación más que nada no ayuda para nada a las personas que tienen esta discapacidad, se forma otra barrera de comunicación. El vato decía de que pareciera que estamos en los 90 porque no se tiene información respecto a cómo actuar ante una persona que tiene algún tipo de discapacidad auditiva, ya sea de que algún tipo de hipoacusia, pues. Pero no es que no haya suficiente información, sino que parece que la gente no le importa sencillamente y se puede percibir como un tipo de discriminación, pero pues no es culpa de nadie. Bueno, sí, del gobierno por no visibilizar ese tipo de personas. Un vato decía que le hacía falta de que educación, les hace falta trabajo, les hace falta que se hable de estas cosas, porque él sí tuvo el privilegio de que sus papás de alguna manera lo apoyaran, pero no pudo aspirar a los sueños que él quería. De hecho, la mayoría de las personas sordas no pueden aspirar a un cargo de gobierno, no pueden
laborar en el trabajo de sus sueños y termina por buscar a los lugares donde los aceptan, escuelas y trabajos donde caiga. Para echarle más limón a la herida, porque parece que no es suficientemente la discriminación que les hacen estas personas, otro vato dice de que no pude terminar la prepa, se me fue el tiempo, mis compañeros estuvieron ahí, pero no pude continuar adelante. Después me volví a meter a la prepa, pero cuando lo volví a hacer tenía una noción alterada de en lo que iba y me perdí en los contenidos. De todas las personas a las que pudieron entrevistar parece que a ninguna le fue bien, pero buscando y buscando encontré una que decía que a él se le tocó el privilegio de tener un maestro que sí explicaba bien, que lo apoyaba siempre, anotaba las cosas en el pizarrón, tenía como una noción de qué hacer con una persona que presentara esta discapacidad y además sus compañeros dice que lo apoyaban en todo, privilegiado él. Pero bueno, ya sabemos que el sistema no funciona igual para todos. Dentro de la mayoría de los entrevistados, el hecho de ser sordo significó formar parte de una comunidad de interacción que tiene normas, valores, tradiciones y que merecen ser reconocidos positivamente. Pues sí, como todos en realidad. Pero dice que la población sorda no es homogénea, pues como todos. Pues en su interior existen diferentes culturas que se entrecruzan con otros referentes identitarios, tales como lo pueden ser el género, la edad, la etnia, cultura, etcétera, etcétera. Y estas culturas no siempre marchan al mismo ritmo ni comparten los mismos intereses, pero estos sujetos de estudio pues sí tenían como esta parte de una buena noción de la buena competencia que existe dentro de la lengua de señas mexicana. Esta parte me recuerda mucho a uno de los episodios que aparecen en la serie de Jeffrey Dahmer, donde Jeffrey Dahmer, para aquellos que no sepan, es un asesino estadounidense, no recuerdo de la época, creo que es de los 90, que mataba gays. Y uno de sus tantos asesinatos, vaya, fue a una persona negra, homosexual y sorda. O sea, tenía todas las de perder. Y cuando la madre de ese chico fue de que a denunciarlo con la policía, hicieron de que caso omiso, porque así funciona el sistema. Y el vato tenía varias etiquetas que en ese entonces eran invisibles. O no se les daba el trato que realmente merecían. Entonces, homofóbicos y discriminatorios en todos los aspectos. Lástima, el vato nació en una época donde le fue muy mal. Ya para concluir, me gustaría decir que a la par de todas estas barreras que ya mencionamos con anterioridad, pues podemos decir que los actores educativos, profesores, estudiantes, directivos, padres de familia, forman un papel muy importante en cuanto a la educación e integración de las personas, porque el ejemplo que pongamos nos ayuda a formar parte de, a sentirnos parte de esta comunidad. Las personas que reciben apoyo de profesores, compañeros y demás, pues pueden ajustarse a las estrategias didácticas, o los maestros pueden hacer adecuaciones dentro de la planeación para poder hacerlas como más accesibles. Pero siento que la inclusión no debería depender de la buena voluntad de los profes o autoridades educativas, sino más bien de diseñar políticas que a largo plazo contrarresten los factores que incrementan estos riesgos de exclusión, no solo a la comunidad sorda, sino a todos en general, pero que se reconozca la diversidad de alumnado que existe y tratar de implementar modelos que ayuden a focalizar todos los contextos, que sean como más humanistas y que no se enfoquen solo en un tipo de alumno. Así que existen infinitas realidades, infinitos contextos y las posibilidades también lo son. El otro día el profesor nos puso una actividad donde fingíamos que uno de nuestros compañeros era sordo y nosotros actuábamos ante una situación más bien de la vida cotidiana. Pues mis compañeros son pésimos actores, pero el significado es lo que importa. No estamos muchas veces capacitados en cuanto al cómo actuar, cómo reaccionar ante este tipo de personas, pues, o ante este tipo de situaciones. Entonces considero que sí es importante que tengamos el mínimo conocimiento de qué hacer. Igual no le quitamos nada a nadie, pues el conocimiento no estorba y el hecho de visibilizar nosotros como maestros la existencia de estas personas, pues ya es como nuestro granito de arena al mundo, pues. Y en manera de conclusión conclusiva otra vez, pues sería focalizar de que el maestro Lutero nos dijo que el sistema nos tenía filtrados a nosotros. Y pues no se equivocó. El sistema tiene fallos y excluye a estas personas, pero el hecho de que las excluya no quiere decir que no existan. Entonces, solamente enfoquémonos en visibilizar su existencia. Venimos y la gente sabe que existe, va a prestarles más atención. Tal vez el gobierno en algún punto haga algo, pero de momento visualicemos. Visualicemos un mundo donde todos sabemos y estamos en igualdad de condiciones. Y podemos empezar a forjar los cimientos, ¿no? Para que otras personas puedan salir adelante. Ya no sé qué estoy diciendo. Estoy delirando. Bye bye, nos vemos.